La traición más dolorosa de una madre. ¿Puede un almuerzo familiar convertirse en el fin de todo? El sol se filtraba por las ventanas de la casa de Clara, iluminando los rostros tensos de sus familiares. En la mesa, la conversación se deslizaba hacia el fatalismo y la ira. Su hija Valeria había llegado con una decisión clara en la mente: alejarse, romper lazos, dejar atrás lo que su madre consideraba inmenso. Clara sintió un nudo en la garganta mientras Valeria revelaba su intención de mudarse a otra ciudad con su novio, un chico que apenas conocía. La sala se llenó de murmullos, gestos de desaprobación, pero el más doloroso fue el de Valeria, quien la miró con desprecio, casi como si la repudiara. Era un rayo que atravesaba el corazón de Clara, abriendo una herida profunda. Oía las palabras de su hija, pero también el eco de su propia soledad. Esa noche, con el llanto ahogándose en su pecho y las sombras envolviendo su casa, tomó la decisión que cambiaría su vida: vender. Las palmeras se meciaban con el viento, y el sonido de las olas al romperse era una melodía que le hablaba de libertad. Pero al mismo tiempo tenía miedo. ¿Cómo podría ser feliz sin el amor de su propia hija? Una tarde, mientras paseaba por la orilla, su teléfono sonó. Era un viejo amigo, Javier, una voz familiar de su pasado que despertó sentimientos olvidados. «Hola, Clara, te he estado buscando. Quiero saber cómo estás», dijo, su tono suave y cálido. Esa conexión antigua la atrapó, pero también la aterró. ¿Podía permitirse abrir su corazón de nuevo, ahora que se sentía tan frágil? La conversación los hizo reír, recordando viejos tiempos, y entre las risas Clara encontró una carta antigua de su madre, amarilla y arrugada. Palabras llenas de amor y valentía que nunca había leído con atención. «Debes encontrar tu camino, hija. No dejes que el miedo te atrape». La carta la conmovió, como un abrazo cálido en medio de su tormenta emocional. ¿Era ese el camino hacia la sanción? ¿Realmente había dejado atrás su pasado, o era precisamente eso lo que necesitaba para avanzar? Clara miró por la ventana, sintiendo el frío del océano y la calidez de los recuerdos. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría encontrar amor y aceptación en un mundo que parecía haberla dejado fuera? La brisa marina le susurró respuestas que aún no conocía, como un misterio esperando ser desvelado. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al... No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo la historia? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Clara miró por la ventana, preguntándose si alguna vez podría hallar paz en esta nueva vida. El murmullo del océano tenía un sonido casi seductor, pero también ensordecedor. Las olas traían no solo recuerdos, sino también dudas. Se quedó perdida en sus pensamientos, cuando de repente un grito agudo resonó en el aire. Se volvió rápidamente hacia la playa. Un grupo de personas estaba reunido, gritando y señalando algo en la arena. Algo en su interior se contrajo. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia la multitud. Al acercarse, sus ojos se encontraron con una escena aterradora. Allí, tirado en la arena, estaba un joven, ahogado. El pánico se apoderó de Clara. ¿Era el novio de Valeria? La brisa marina parecía detenerse. Ella se hizo paso entre la gente, sintiendo las miradas fijas sobre ella. El tiempo se alargaba mientras ella luchaba por respirar.
Entonces llegó a la primera fila. Su corazón se detuvo. En medio del horror, reconoció el rostro del chico. Era él, el chico que su hija había traído a casa. La angustia golpeó su pecho como un puño. Aquí estaba, inmóvil, con la mirada perdida. ¡Valeria!, gritó, sintiendo el nudo de terror y culpa en su garganta. ¡Valeria! La multitud comenzó a moverse, como un mar agitado, pero el eco de su voz se desvanecía. Clara tomó su celular y, temblorosa, marcó el número de su hija. En ese instante todo parecía congelarse. Sus manos sudorosas no se movían. ¿Cómo podía contarle a Valeria lo que había ocurrido? Una parte de ella quería huir, esconderse, pero no podía dejar de pensar en Valeria, su hija, ahora a miles de kilómetros, y el dolor que la aguardaba. Mientras esperaba que el teléfono sonara, un hombre con un chaleco de la Cruz Roja atravesó la multitud. Inmediatamente comenzó a hacer reanimación. Su voz firme y autoritaria. «Necesitamos espacio. Denle aire». Clara sintió una ola de desesperación. De pronto suena una vibración. Era el mensaje de Valeria. «Mamá, ¿dónde estás?» Clara miró la pantalla, sintiendo que su corazón se partía. «Muñeca, ven rápido, es urgente». La angustia ya había encontrado sus raíces en su pecho. Entonces el rescatista se detuvo. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su alrededor, buscando respuestas en el rostro de la multitud. Algunos estaban en shock, otros sollozaban. Entre murmullos, alguien pronunció el nombre del chico. «Erasmo». El nombre resonó como un eco. «Erasmo». De repente algo hizo clic en la mente de Clara. No podía ser. ¿Cómo era posible que Valeria estuviese trasladándose con él? Clara se tambaleó. Su mundo se desmoronaba. Una sombra de traición se hizo presente. ¿Y si Valeria nunca le contó quién era realmente el chico? ¿Y si todo esto era parte de un secreto más profundo? El miedo y la rabia comenzaron a entrelazarse en su corazón. Se dio cuenta de que quizás había mucho más en juego que solo amor o desaprobación. Había secretos, antiguos y oscuros, que amenazaban con salir a la luz. Justo cuando pensaba en todo esto, un sonido cortante atravesó el silencio de la playa. Un grito desgarrador. Era Valeria, que había llegado corriendo, su rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Clara se quedó paralizada, presa de una felicidad y un terror que se entrelazaban. Pero al instante siguiente el destino golpeó de nuevo. Valeria, al ver el cuerpo de Erasmo, se desplomó en la arena. Las piezas cayeron. ¿Qué secretos se escondían entre ellos? Clara comprendió que la verdad estaba a punto de romperse y que el futuro nunca sería el mismo. ¿Podría soportar el peso de lo que estaba por revelarse? Valeria se desplomó en la arena. Los gritos ensordecían, pero para Clara todo se tornó borroso. La imagen de su hija, de rodillas y con el rostro cubierto de lágrimas, era más dolorosa que el cuerpo inerte de Erasmo. Clara sintió como si el aire se le escapara, un vacío apretando su pecho. Se acercó, sin poder controlar sus pasos. Todo en su interior gritaba que debía hacer algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. «¡Valeria!», exclamó, mientras la multitud comenzaba a murmurar, sombras de conmoción deslizándose entre ellos. Valeria miró hacia arriba, sus ojos llenos de pánico. Clara se agachó a su lado, la arena caliente contrastando con el frío que la envolvía. El mundo exterior se desvanecía. Solo existían ellas dos. «Mamá, no, no puede ser», balbuceó Valeria, sus manos temblando al acariciar el rostro de Erasmo. Las palabras de la chica eran un eco de desesperación. Clara sentía los latidos de su corazón resonar en sus oídos.
En ese momento, una ambulancia se escuchó a lo lejos, pero incluso el resplandor de las luces parecía incapaz de iluminar el horror de la escena. «Valeria, tienes que escucharme», dijo Clara, sintiendo que la voz le temblaba. «Necesitas calma». Pero el grito desgarrador de su hija la silenciaba. La multitud se movía, pero Clara solo podía concentrarse en el rostro de Valeria. En sus ojos vio miedo, enojo y confusión. Fue entonces cuando el viento trajo un murmullo diferente, un susurro de incertidumbre que la hizo temblar. Un hombre del grupo se acercó, notando la desesperación de Valeria. Su voz fue baja, casi temerosa, pero suficiente para que Clara pudiera escuchar. «Ese no es solo un ahogado». Los murmullos de la multitud resonaban con fuerza creciente. Solía estar metido en cosas muy complicadas. El comentario se deslizó por el aire como un puñal. Clara sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Qué significaba eso? Con la mente nublada se aferró a las palabras como un salvavidas. La multitud comenzaba a dispersarse, pero ella continuaba enfocándose en su hija. «Valeria, escucha. ¿Quién era realmente Erasmo?», preguntó Clara, el miedo evaporándose desde dentro. Necesitaba respuestas. «No lo sé», gritó Valeria, entre sollozos. Su voz era una mezcla de ira y angustia, pero en ese momento un destello de claridad iluminó su rostro. Era solo un chico normal. «No, no es normal», respondió una voz desde la multitud. Uno de los que observaban, un hombre de cabello desgreñado. Sus ojos destellaban pocos buenos recuerdos. Era parte de algo peligroso. Las palabras del extraño resonaron en Clara como un trueno, retumbando en su mente. La mirada de Valeria se intensificó, el miedo transformándose en algo más. Él me prometió que estaría salvo, que nadie me haría daño», susurró Valeria casi para sí misma. De repente, como si una bombilla se encendiera, un nombre atravesó la mente de Clara, alguien a quien había visto tiempo atrás, en un rincón oscuro de su pasado. Un amigo de la adolescencia que hablaba de secretos y cosas que no quería recordar. Su mano comenzó a temblar. Más murmullos cesaron en la playa. Clara miró alrededor, buscando el rostro del chico que había estado en la vida de Valeria. Pero su mirada se detuvo en un punto. Ahí, en la distancia, se había formado otro grupo que observaba la escena con ojos curiosos y almas frías. Se giró hacia Valeria, atrapando sus manos. Al ver que su rostro se transformaba, escuchó un grito, un aviso que estalló como un fuego artificial en el aire. «¡Viene alguien! ¡La policía!». El pánico se apoderó de la escena. Con el caos acercándose, el miedo se transformó en algo más inquietante, algo que hacía eco en cada rincón de su ser. De pronto, el rostro de Valeria palideció aún más, y lo que parecía un desvanecerse entre el horror y la culpa, se transformó en algo aterrador. «Mamá, no quieren que hablemos. No soy la única que sabe de él», susurró Valeria, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación. De repente, mientras el viento ululaba con fuerza, vinieron flashes de recuerdos. Clara sintió que la traición la atravesaba. Había algo más, algo escondido tras las sombras, que estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué era lo que su hija sabía y que ella no? El pánico se apoderó de Clara, y de repente comprendió que no solo se trataba de un novio muerto en la arena. Se trataba de secretos enterrados en el pasado que estaban a punto de destaparse, de historias que cambiarían el rumbo de sus vidas para siempre. Dando un paso atrás, Clara se encontró en un torbellino de emociones. ¿Cuánto sabía realmente Valeria? ¿Y cuánto del pasado de Clara estaba relacionado con este oscuro secreto? El mar rompía a sus pies,
Y mientras la ambulancia se acercaba, Clara se preguntó, ¿quién era realmente su hija? ¿Y qué secretos llevaban dentro que los unían o los separaban para siempre? Valeria no podía dejar de temblar. Clara se agachó junto a ella, sintiendo como el terror y el desconsuelo de su hija la atravesaban como dagas. La multitud murmuraba, cada voz un eco de miedo y morbo. Clara se volvió hacia Valeria, atrapada entre la angustia y el caos. «Valeria, por favor». Su voz era casi un susurro, y la desesperación le atenazaba la garganta. ¿Quién era realmente Erasmo? Pero antes de que Valeria pudiera responder, un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Mamá! ¡Es un loco! ¡Sal de ahí!». Era Diego, el hermano mayor de Valeria, que había llegado corriendo, sus ojos desorbitados por la preocupación. Se acercó y rápidamente tomó a Valeria por el brazo, tirando de ella hacia atrás. «¡No!», se resistió Valeria, gritando con una mezcla de odio y miedo. «¡Déjame!». Los ojos de Clara seguían fijos en Erasmo, cuya piel pálida brillaba bajo el sol. La situación se tornaba más confusa por momentos. La ambulancia llegó al fin, sirenas aullando, pero Clara sabía que no podía desviar su atención del peligro presente. «No puedes hablar con él, Valeria», gritó Diego, respirando pesadamente. «Tenían problemas, no sabes lo que era». El rostro de Valeria cambió. La ira se mezcló con la confusión, una tormenta en sus ojos. «¿Qué sabes tú, Diego? Solo era un chico. No tenía nada de malo. No era solo un chico». La rabia de Diego se desbordó. Los murmullos del grupo se intensificaron, la multitud queriendo conocer más. Entonces, un hombre con chaqueta de cuero, que había estado en la parte trasera del grupo, dio un paso al frente. «Yo sé la verdad», dijo, su voz resonando con una certeza inquietante. Este tipo era parte de una pandilla, y la última vez que lo vi, estaba metido en algo grande, algo peligroso. Clara sintió que su corazón se hundía. ¿Qué significaba eso para Valeria? No podía permitir que esa vida invadiera su hogar. La mirada de Diego encontrando la de ella, como si le pidiese ayuda. Clara se asomó a una verdad escondida, una que la vigilancia de la familia había mantenido a raya. «¡Cállate!», gritó Valeria, sus ojos llenos de furia. La situación llegó a un punto de quiebre. Clara solo necesitaba una respuesta, una señal. Solo debía entrar en la mente de su hija, tratar de desentrañar en qué líos se había involucrado. Y en ese momento, mientras el aire se espesaba, el hombre de chaqueta rugió de nuevo. Él no solo estaba en problemas, era un informante. Estaba a punto de traicionar a su propio grupo. Las palabras hicieron eco en Clara, mientras el tiempo parecía detenerse. Volteó a ver a Valeria, cuyo rostro se había tornado una máscara de horror. Algo en el fondo de su pecho se rompió. ¿Acaso la vida de su hija había estado marcada por secretos oscuros? «¿Qué te ha contado, Valeria?». Su voz tembló preocupada por lo que había detrás de esa relación, pero antes de que la conversación pudiera profundizar, un fuerte grito resonó en la playa. La figura de un hombre apareció entre la multitud, corriendo con una pistola en la mano. Clara sintió como si el mundo se deslizara de sus pies. «¡Valeria! ¡Diego! ¡Atrás!», gritó, empujando a su hija y a su hijo lejos de la amenaza. El pánico capturó la escena, y la multitud comenzó a dispersarse en una ola de gritos. El caos se desató, personas corriendo, gritos de confusión y miedo. Valeria, aturdida, miró a su madre con ojos llenos de terror. «¡Mamá!». Era un instante de pura desesperación. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Era posible que los secretos de Valeria la hubieran llevado a esto? La idea era insoportable.
El hombre gritaba cosas ininteligibles, enfrentándose a la situación con desesperación. Clara miró a su hija, el tiempo perdiendo sentido. ¿Qué habría hecho realmente Erasmo? ¿Y quién era este hombre armando un escándalo? Sin pensarlo 2 veces, Clara se lanzó hacia Valeria y Diego, tratando de alejarlos del peligro. Pero el aire era denso y enrarecido, y el corazón de Clara latía desbocado. ¿Te dejaría Valeria por culpa de Erasmo? ¿Toda su vida dependía de él? La brisa del mar se tornó en viento gélido mientras el caos se profundizaba. La pistola destelló y en un instante el mundo de Clara quedó colgando por un hilo. ¿Sobrevivirían a este día? ¿Y qué pasaría con los secretos que ahora parecían tan profundamente enterrados? La respuesta flotaba en el aire, peligrosa y cautivadora, lista para ser descubierta en un abrir y cerrar de ojos. Valeria no podía dejar de temblar. Estaba arrodillada en la arena, sus lágrimas cayendo sobre el cuerpo inerte de Erasmo. Clara se agachó junto a ella, sintiendo cómo el terror y el desconsuelo de su hija la atravesaban como dagas. La multitud murmuraba, cada voz un eco de miedo y morbo. Clara se volvió hacia Valeria, atrapada entre la angustia y el caos. «Valeria, por favor». Su voz era casi un susurro, y la desesperación le atenazaba la garganta. ¿Quién era realmente Erasmo? Pero antes de que Valeria pudiera responder, un grito desgarrador rompió el silencio. De la nada, una figura apareció en la escena, corriendo con una pistola en la mano. «¡Uy! ¡Alto!», gritó el hombre, su rostro retorcido por la ira. El corazón de Clara se detuvo. Las miradas se dirigieron hacia él y el pánico se apoderó de la playa. La multitud comenzó a dispersarse. Gritos de terror resonaban mientras la gente intentaba alejarse de la amenaza. Clara, aún junto a Valeria, sintió el mundo volverse borroso. Todo sucedió demasiado rápido. «¡Lárgate de aquí!», gritó Diego, empujando a Valeria hacia detrás de él. El hombre armado apuntó en dirección a ellos, y el aire se tornó pesado, cargado de tensión. En un instante, mientras Clara trataba de encontrar una salida para proteger a su familia, la figura del hombre se transformó. Esa había sido la voz que había cortado el aire, pero ahora sonó más familiar, como un eco lejano. Se acercó a Erasmo, y el mar de caos se congeló. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras salieron de su boca con una fuerza inesperada. «¿Por qué lo mataste?», gritó, apuntando con su arma hacia el cuerpo inerte. Su voz resonaba con una mezcla de rabia y desesperación. El hombre dejó caer la pistola, el metal tambaleándose en la arena. «Él lo sabía», respondió. Su mirada desquiciada reflejaba algo más que rabia, algo oculto. Clara sintió que su estómago se revolvía. En ese momento, un nuevo grito atravesó la playa. Era Valeria, sus ojos llenos de horror. «¡No!», exclamó, su voz desgarradora, mientras retrocedía, tambaleándose al encontrar el rostro del hombre. Clara, paralizada entre el terror y la confusión, reconoció al hombre del rostro frenético. Era Sergio, un viejo amigo de la familia, alguien que había estado presente cuando Clara y su madre enfrentaron sus propios demonios. Lo último que ella esperaba era verlo en esta situación, y su corazón latía descontrolado al pensar en las implicaciones. «¡Sergio!», gritó, pero él no la miró. Se lanzó hacia Valeria, sus manos temblando. «¡No puedes quedarte con esto, Valeria!». Él estaba en problemas. Las palabras resonaron en el aire como el murmullo de una tormenta. Clara sintió que su pecho se compactaba. Había un secreto escondido, uno que conectaba a todos los presentes. La realidad estaba rompiéndose en 1000 pedazos. Comenzó Valeria,
pero la verdad se atascó en su garganta como un grito mudo. Sergio lanzó una mirada intensa a Clara, revelando una complicidad oscura que la heló. Era parte de algo grande, dijo, como si intentara justificar lo injustificable. Ellos vendían, no importaba lo que hiciera. De repente la tensión creció. En medio del caos, el estallido de una verdad inesperada apareció. Clara sintió que todo el aire le faltaba. La información se mezcló y estalló como fuegos artificiales en su mente. ¿Erasmo era un informante?, preguntó Clara, el horror saliéndole al paso. ¿Era eso todo? ¿Informante?, preguntó Valeria, entre temblores. Yo no sabía. El mar rugía tras ellas, las olas estallaban. Clara quedó helada, toda la narrativa de su vida colapsando. ¿Las decisiones de Valeria estaban basadas en una mentira? Mientras los cuerpos se movían alrededor, el rostro de un hombre en la playa se convirtió en un símbolo de traición y oscuridad. Sergio retrocedió, su mirada fijada en Clara. Ellos buscan algo más, algo que tienes. Tú sabes de qué hablo. Las palabras fluyeron como veneno, y un horror renovado la atravesó. ¿Sabía, Clara, realmente qué secretos tenía su familia que habían salido a la luz, poniendo en peligro a su hija? Todo lo que había creído se tornaba en ilusiones, cada susurro una trampa. A medida que las sirenas sonaban al fondo y los murmullos se intensificaban, las preguntas retumbaban en su mente, un eco de alarma. ¿Cuánto había ocultado su familia? Y Valeria estaba atrapada en la red de secretos, con su propia vida en juego. El caos estallaba. Clara sintió que el mundo se desvanecía y el destino de todas sus vidas pendía de un hilo. Tenía que actuar, pero era un laberinto del cual no sabía salir. ¿Tendría la fuerza para enfrentar la verdad o se quedaría atrapada en la oscuridad? La atmósfera era espesa, como la angustia y la confusión se apoderaban de ella, mientras Valeria se mantenía en shock, su rostro completamente pálido. ¿Qué había pasado con su vida normal? En medio del caos, un silencio penetrante invadió la escena. Los murmullos comenzaron a disiparse cuando el hombre con la pistola levantó nuevamente su arma, su dedo temblando sobre el gatillo. «¡No!», gritó Clara, su voz resonando como un eco entre las olas. «¡Bájala! No tienes que hacer esto». Pero el hombre parecía fuera de sí. La desesperación lo había atrapado, y en sus ojos brillaba una locura que heló el corazón de Clara. La multitud retrocedió, y el sonido del mar ya no era un refugio, sino un recordatorio preocupante de la inminente tragedia. En ese instante, al fondo, un rugido se hizo presente. Clara giró la vista y vio una camioneta negra acercándose rápidamente a la playa. Las ruedas giraban en arenas ardientes, dejando un rastro de polvo. La forma del vehículo era familiar, y la rabia se encendió en el pecho de Clara. «¡Es de ellos!», gritó de repente Sergio, retrocediendo. La mirada de terror cruzó su rostro. ¿Quiénes eran ellos? Antes de que el misterio pudiera profundizarse, una figura emergió de la camioneta. Un hombre robusto, su rostro surcado por cicatrices y sacudido por una ira palpable. Clara sintió un escalofrío. Había algo en su mirada que la hizo temblar. ¿Era un viejo conocido? El hombre miró hacia el grupo. Su mirada se posó en Erasmo. Entonces, la tensión se volvió eléctrica. «¡Él lo traicionó!», gritó, su voz resonando en la costa como un trueno. En sus manos una pistola también brillaba. Clara sintió que el mundo giraba. Tras un instante de silencio, el hombre apuntó y disparó. Todo se volvió confusión. Un grito desgarrador. «¡Lucha!»,
Mientras Clara trataba de procesar lo que estaba sucediendo, se dio cuenta de que el disparo no iba dirigido a Erasmo, sino que pasó zumbando junto a Valeria. El impacto fue seguido de un grito de desesperación, y el estruendo del balazo se perdió en el aire silencioso. Las palabras de Valeria flotaron en la distancia. «Mamá, no». Clara giró, su corazón latiendo a 1000 por hora. Y entonces, cuando todo parecía ocurrir a la vez, el cuerpo de Sergio, que había estado cerca de la primera fila, se desplomó de lado y el horror se apoderó de Clara. «¡Sergio!», gritó mientras corría hacia él. El hombre que disparó parecía haber cometido un error grave y la confusión se convirtió en pánico. Junto al cuerpo de Sergio, Valeria se puso de pie, su rostro de terror cambiado por pura rabia. «¡Oh! ¡Eres un traidor!», gritó a la figura del hombre robusto que aún sostenía la pistola, un destello de furia en sus ojos. Clara se detuvo en seco, sus pies paralizados por la incredulidad. Allí, en esa escena desgarradora, todo lo que creía saber se desmoronaba. Los murmullos del grupo crecieron. La atención se centró en Valeria y ese hombre. Este la miró y algo se rompió en su rostro. Una sombra de reconocimiento y miedo lo atravesó. «No sabía que estabas aquí», dijo el hombre, su voz sonando más quebrada de lo que Clara había anticipado. La confusión aumentó y la pregunta flotó en el aire. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué conexión había entre ellos y por qué la ira en sus ojos? Valeria se dio vuelta, buscando a su madre, desbordando emociones. «Él me prometió que todo estaba bien», gritó. Sus ojos llorosos encontraron los de Clara, pero había algo más, la traición. Clara sintió que su corazón se desvanecía. ¿Qué más había ocultado su hija? El caos se intensificaba, y justo cuando Clara pensaba que no podían ocurrir más sorpresas, la figura de un policía emergió de la multitud. «¡Al suelo!», gritó, su rostro decidido y listo para actuar. La tensión alcanzó un nuevo nivel. Clara, aturdida, quedó paralizada en la playa, con el mar rugiendo y el viento aullando. Sin entender nada, se preguntó si esto era lo que siempre había querido evitar. Si este giro repentino la llevaría a enfrentar una verdad que cambiaría para siempre el futuro de su familia. ¿Podrían sobrevivir a esto o una nueva tragedia estaba por caer sobre ellos? La realidad estaba a punto de romperse y ella no sabía si podría enfrentar lo que vendría. La atmósfera era espesa, como si el aire mismo se hubiera vuelto hostil. Clara miró a Sergio, intentando entender cómo había llegado tan lejos. La angustia y la confusión se apoderaban de ella, mientras Valeria se mantenía en shock, su rostro completamente pálido. ¿Qué había pasado con su vida normal? En medio del caos, un silencio penetrante invadió la escena. Los murmullos comenzaron a disiparse cuando el hombre con la pistola levantó nuevamente su arma, su dedo temblando sobre el gatillo. «¡No!», gritó Clara, su voz resonando como un eco entre las olas. «¡Bájala!». «No tienes que hacer esto», pero el hombre parecía fuera de sí. La desesperación lo había atrapado y en sus ojos brillaba una locura que heló el corazón de Clara. La multitud retrocedió y el sonido del mar ya no era un refugio, sino un recordatorio preocupante de la inminente tragedia. En ese instante, al fondo, un rugido se hizo presente. Clara giró la vista y vio una camioneta negra acercándose rápidamente a la playa. Las ruedas giraban en arenas ardientes, dejando un rastro de polvo. La forma del vehículo era familiar y la rabia se encendió en el pecho de Clara. «¡Es de ellos!», gritó de repente Sergio,
Retrocediendo, la mirada de terror cruzó su rostro. ¿Quiénes eran ellos? Antes de que el misterio pudiera profundizarse, una figura emergió de la camioneta. Un hombre robusto, su rostro surcado por cicatrices y sacudido por una ira palpable. Clara sintió un escalofrío. Había algo en su mirada que la hizo temblar. ¿Era un viejo conocido? El hombre miró hacia el grupo. Su mirada se posó en Erasmo. Entonces la tensión se volvió eléctrica. «¡Él lo traicionó!», gritó, su voz resonando en la costa como un trueno. En sus manos, una pistola también brillaba. Clara sintió que el mundo giraba. Tras un instante de silencio, el hombre apuntó y disparó. Todo se volvió confusión. Un grito desgarrador. ¡Lucha! Mientras Clara trataba de procesar lo que estaba sucediendo, se dio cuenta de que el disparo no iba dirigido a Erasmo, sino que pasó zumbando junto a Valeria. El impacto fue seguido de un grito de desesperación, y el estruendo del balazo se perdió en el aire silencioso. Las palabras de Valeria flotaron en la distancia. «¡Mamá, no!», mientras Clara, latiendo a 1000 por hora. El cuerpo de Sergio, que había estado cerca de la primera fila, se desplomó de lado, y el horror se apoderó de Clara. «¡Sergio!», gritó, mientras corría hacia él. El hombre que disparó parecía haber cometido un error grave, y la confusión se convirtió en pánico. Junto al cuerpo de Sergio, Valeria se puso de pie, su rostro de terror cambiado por pura rabia. «¡Tú eres un traidor!», gritó a la figura del hombre robusto, que aún sostenía la pistola. Un destello de furia en sus ojos. Allí, en esa escena desgarradora, todo lo que creía saber se desmoronaba. Uniendo fuerzas, la multitud empezó a retroceder. Las miradas se cruzaban, cada rostro reflejaba el temor. Era un momento de crisis, de revelaciones. El hombre robusto, con la respiración entrecortada, se acercó a Valeria. «Nunca quise que fuera así», dijo, su voz temblorosa. «Tu madre nunca debió enterarse». El corazón de Clara se detuvo. ¿Qué había ocultado? Las palabras resonaban, tropezaban unas con otras en su mente. ¿Qué había hecho Valeria, arrastrándose en un mundo del que nunca le había hablado? Valeria miró a su madre con ojos desbordantes de dolor. El hombre suavizó su tono, tratando de calmar la tormenta. «Crúzate, él te usó». «No eres la única, Valeria. No eres la única que está atrapada aquí». Clara sintió un frío helador, recorriendo su columna. Estaba claro, había más en juego aquí. El aire cortante de la playa ahora se sentía como caricias inquietantes que prometían más revelaciones. «¿Qué significa eso?», preguntó Clara, la rabia y la preocupación mezclándose en su pecho. Pero en lugar de responder, el hombre dio un paso hacia atrás, su mirada perdida en lo que sucedía a su alrededor. Luego, de repente, una explosión resonó. Clara se giró instintivamente y con horror vio que habían estallado fuegos artificiales desde la camioneta. Las luces estallaban, llenando el cielo de colores. Pero no eran solo fuegos artificiales. El hombre robusto gritó: «¡No! ¡Es una trampa!». Clara sintió el tiempo detenerse. Entonces algo en la camioneta comenzó a arder. Unos segundos después, una gran explosión sacudió el lugar, y todos fueron tirados al suelo por la fuerza de la onda expansiva. La escena se tornó caótica. Gritos, humo y escombros volaban por los aires. Clara sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El rostro de Valeria se transformó, y el horror se apoderó de ella mientras miraba a su madre. «¡Mamá!», gritó en medio del caos. Clara no sabía si su hija estaba a salvo. La confusión reinaba y el temor era palpable. ¿Qué secretos había revelado ese hombre? Ahora todo estaba en riesgo. ¿Podrían salir de esto? La vida que conocían estaba en el aire. Y mientras el humo comenzó a disiparse, Clara miró hacia alrededor.
preguntándose si alguna vez podrían escapar de las garras de lo que realmente estaba dentro de su familia. Había más sombras ocultas, y todo lo que una vez creyeron seguro estaba a punto de volar en 1000 pedazos. En ese instante, una pregunta resonó en su mente. ¿Qué precio tendrían que pagar para liberar la verdad oculta? La única certeza era que nada volvería a ser igual. El humo se disipaba lentamente, pero la confusión reinaba como un monstruo descontrolado. Clara miraba a su alrededor, tratando de entender lo que había pasado. La explosión había desatado un caos absoluto. La figura del hombre robusto que había disparado se había esfumado entre la multitud, dejándolo solo a él allí, en el suelo, con un rostro que resumía miedo y desesperación. Valeria seguía de pie, la mirada fija en su madre. ¿Qué había sucedido? Los murmullos de la gente eran una mezcla de angustia y desconcierto. Clara sintió que el aire escaseaba, como si una mano invisible le apretara el pecho. Esta escena no era solo una tragedia de un joven muerto. Era una tormenta de secretos y mentiras que amenazaba con arrasarlo todo. «¡Mamá! ¡Erasmo!», gritó Valeria. Su voz se quebró como un cristal. Clara se acercó, pero el cuerpo de Erasmo yacía inmóvil en la arena, rodeado de caos. La confusión se mezclaba con el pánico. Las sirenas de la policía y las ambulancias sonaban a lo lejos, pero en ese momento Clara solo quería saber la verdad. ¿Quién era Erasmo realmente? ¿Por qué Valeria estaba profundamente afectada? «Valeria, necesitamos hablar», exclamó, intentando atravesar la tormenta de emociones que atravesaba a su hija. Valeria giró su cabeza, y lo que vio hizo que Clara se detuviera en seco. La expresión en el rostro de su hija había cambiado, de tristeza profunda a algo más oscuro, más intenso. Era como si un velo hubiera caído, revelando una ira reprimida. «No entiendes nada, mamá», gritó Valeria. Las lágrimas caían como un río incontrolable. Él estaba en un negocio. «Con la gente equivocada». Las palabras hicieron eco en la mente de Clara, como un retumbar de tambores. Las facciones de Valeria eran una batalla entre la confusión y el ardor. Clara sintió un frío en su estómago. Era una verdad aterradora, pero aún había más por venir. No solo era un chico, era un informante, mamá, y su final estaba más cerca de lo que creías. La voz de Valeria se hizo baja, casi un susurro, lleno de dolor. Clara retrocedió. Su mundo se tambaleaba, como si este desvelar alzara un telón lleno de sombras. Ella miró a Valeria, buscando respuestas. ¿Cómo había llegado su vida a este punto? ¿Qué secretos compartía su hija con un desconocido? Entonces, un grito rompió el aire, pero no era un grito de dolor. Era un grito que cortó a través del caos como un cuchillo afilado. Un grupo de hombres empujó a la multitud, visiblemente enfadados. Sus miradas buscaban justificación. Clara sintió que su corazón se encogía. Cruzando la playa, uno de ellos se acercó a la camioneta negra que había llegado. Clara lo reconoció. Era Marpo, un viejo conocido de su pasado. ¿Qué hacía él aquí? Sin pensar, Clara dio un paso atrás. La tensión crecía. Los murmullos empezaron a aumentar nuevamente. «¡Marco!», gritó Clara, sintiendo que su voz se alzaba por encima del resto. Su mirada se aferra a él con desesperación. «¿Sabes algo de esto?». Pero Marco se limitó a reír, un tono burlón y amenazante, escapando de sus labios. «Tú no sabes nada, ni siquiera quién es tu hija realmente». El mundo se detuvo. Clara sintió cómo un frío sudor le recorría la espalda. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz escalofriante.
Marco se acercó con rapidez, esa mirada en sus ojos, fría e hiriente. Valeria sabe más de lo que imaginas, más de lo que deberías saber. ¿Se metiste en esto? Valeria lo miró, su rostro lleno de rabia. El tiempo se ralentizaba a su alrededor, mientras los susurros en la multitud se intensificaban. Clara sintió que perdía el control de la situación, de su vida. ¿Qué demonios había hecho con su hija? ¡Márcalo, no!, gritó Valeria, pero su grito se ahogó en el mar de confusión. Un crujido resonó en el aire, mientras Marco daban un paso hacia Valeria, su mirada fija. Podríamos haber sido una familia si solo no hubieras fallado en tu papel. Las palabras de Marco resonaron como un trueno. Clara se dio cuenta, aterrada, de que todo lo que creía conocer sobre su familia estaba a punto de dar un giro devastador. El corazón le latía con fuerza y el nudo en su garganta se hizo más grueso. De repente, Valeria pareció transformarse. Su furia se encendió como una fogata. Si piensas que vas a amenazarme, te equivocas. No soy tu marioneta, Marco. Clara sintió que la realidad se desmoronaba cuando, en medio del caos, algo oscuro surgió de su pasado. ¿Era posible que su hija estuviera más involucrada en esto de lo que jamás hubiese imaginado? ¿Y era Valeria realmente quien había estado en control todo este tiempo? Marco sonrió, como si hubiera ganado algún terreno. Y en ese momento, Clara sintió que todo su mundo se tambaleaba bajo sus pies. No te preocupes, Clara. Todo se va a aclarar, dijo Marco, como si conociera un secreto aterrador. Las luces de las ambulancias parpadeaban en la distancia, pero todo lo que Clara podía ver era a su hija en la línea de fuego, atrapada en una trama que ella había ayudado a crear. Y preguntó en silencio, ¿qué estaba perdiendo para siempre? ¿Y cuánto más ocultaba su hija? La verdad se estaba acercando, y el peso de todo lo que había ignorado iba a aplastarla. El caos se desató en la playa. Cada grito resonaba más fuerte que el anterior. El hombre robusto, con la pistola aún en mano, brillaba con un aire de locura. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Valeria miraba a su madre, su rostro entre el pánico y la rabia. «No soy tu marioneta, Marco», había dicho, pero las palabras se ahogaron en la tensión. El viento soplaba fuerte, llevando el humo de la explosión, como si la misma naturaleza intentara borrar lo que estaba ocurriendo. Clara y Valeria se encontraron en esa tormenta de emociones y entre las penumbras. Marco lanzó su siguiente movimiento. «¡Espera!», gritó, su voz cortante. «¡No lo entienden!». En ese momento, un nuevo sonido rompió la atmósfera tensa. Una segunda explosión retumbó en la distancia, esta vez más cerca. Los ojos de Clara se abrieron con terror. La camioneta negra, aún ardiente, había estallado. El estruendo sacudió la tierra bajo sus pies, y el fuego iluminó la escena, como un espectáculo macabro. Valeria apenas tuvo tiempo de reaccionar. Se lanzó hacia Clara, y ambas cayeron al suelo, mientras chispas volaban. La arena se volvió un campo de batalla, cubriendo sus rostros e impidiendo ver más allá. Clara sintió el ardor en su piel, ese calor y el miedo a perder a su hija. «¡Valeria!», gritó, levantándose instintivamente. Era un reflejo, un instinto protector. Cuando logró encontrarla entre el polvo, se dio cuenta de que su hija sostenía un pequeño objeto entre sus manos. Un celular. «Mamá, mira», dijo Valeria, con los ojos desorbitados. «Es un mensaje». Mientras Clara intentaba procesar la locura que los rodeaba, sintió una corriente de adrenalina recorrerla. Se acercó rápidamente y Valeria comenzó a leer. Sus ojos se abrieron de par en par con cada palabra. Clara sintió que su pulso se aceleraba. «Es de Erasmo», tartamudeó Valeria, su voz temblorosa. Las palabras se enredaban en el aire como llamas.
El cuerpo de Erasmo no solo era un trágico marcador de un fin, sino que contenía un secreto vivo. Clara sintió un nudo en la garganta. El mensaje revelaba algo sorprendente. Todas aquellas promesas y confusiones compartidas, todos los sueños de Valeria estaban muertos. Las letras sobre la pantalla confabulaban una historia inquietante. Una red de corrupción, la conexión de Erasmo con un cartel peligroso y lo más desgarrador, el aviso de que su vida estaba en peligro, un grito de ayuda. ¡Valeria! Esto no puede ser, susurró Clara, temiendo lo que eso significaba. Valeria levantó la vista y Clara vio el cambio en su hija. Aquella rabia ocultaba un profundo miedo. Todo lo que había creído, cada lágrima que había derramado por un amor prohibido, se desvanecía ante la realidad de un secreto asesino. ¡Mamá!, gritó Valeria, la desesperación reflejada en sus ojos. No puedo creer que haya estado con un traidor. Marco, aún al acecho, se acercó, su mirada fija en el celular. El pánico se apoderó de Clara de nuevo. ¿Qué conexión había entre ellos? Pero no tuvo más tiempo para pensar. Las palabras de Valeria la sacudieron como una tormenta. Erasmo me dijo que el cartel, que había alguien detrás de mí. Algo que no puedo ignorar. Me metí en esto sin querer. No es solo por mi mamá. Era un giro inesperado, un punto de quiebre. Clara sintió que el aire se le escapaba. Valeria estaba atrapada y no había forma de volver atrás. ¿Qué? Comenzó Clara, pero en ese momento la visión de Marco se volvió peligrosa, como un tiburón acechando. ¿Qué sabes, Marco? El rostro de Marco se transformó, como si viera a Valeria por primera vez. Y su siguiente respuesta fue más devastadora que cualquier explosión. Lo que no sabes es que no solo tú, Clara, tú también estás involucrada. El impacto de esas palabras dejó a Clara aturdida. Esa revelación le cortó el aliento. Miró a Valeria y en un solo instante todo aquello que había creído se transformó. La verdad se estaba desmoronando y la conexión con Erasmo revelaba un lazo que abrazaba su historia familiar de una manera que jamás imaginó. La pregunta hirviente quedó suspendida. ¿Qué significa realmente estar atrapada entre secretos familiares y traiciones? Las respuestas acechaban, y el terror estaba a punto de desatarse. El silencio invadió el aire, mientras el caos se tornaba un eco distante. Clara sabía que lo peor aún estaba por venir. Nunca imaginó cuántas capas había en esa historia, ni el precio que pagarían. ¿Podrían enfrentar la traición juntos, o el costo del pasado sería demasiado alto? La verdad dejaba de ser una sombra, se convertía en un monstruo palpable. Clara miró a Marco con desconfianza, mientras la burbuja de caos que los rodeaba parecía detenerse por un instante. Su mente estaba acelerada, intentando unir las piezas del rompecabezas. Valeria sostenía el celular tembloroso entre las manos, y las palabras de su hija lo decían todo. No puedo creer que haya estado con un traidor. Era un momento crítico, y Clara sabía que no había vuelta atrás. ¡Valeria!, gritó, sintiendo cómo la rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho. «Debes decirme la verdad». Valeria tragó fuerte. Sus ojos suplicantes buscaban respuestas. Esa conexión tan oscura nuevamente pesaba en el aire. Y mientras Clara intentaba procesar el caos, Valeria habló. Erasmo no solo estaba involucrado. Todos esos rumores, los secretos, eran reales. Yo estaba ciega, mamá. La realidad la golpeó. Antes de que Clara pudiera articular una respuesta, el grupo de hombres que rodeaba la escena empezó a moverse de nuevo. La tensión creció drásticamente. Marco, aún agarrando su arma con una mano temblorosa, miró a Clara y Valeria con una mezcla de desprecio y miedo.
No tienes idea de lo que has desatado, susurró Marco, su voz entrecortada, como si se derrumbara. Él tenía información valiosa, y el cartel no perdona. Todos nosotros estamos en peligro. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. ¿Realmente habían estado envueltos en algo tan oscuro todo este tiempo? Lo que había comenzado como una vida familiar normal se había transformado en un torbellino de traiciones y riesgos. Pero había un destello de decisión en los ojos de Valeria. No voy a dejar que nos destruyan más. Mamá, tenemos que ser fuertes. Clara se sintió atrapada entre la desesperación y una chispa de esperanza. Sin pensarlo, tomó la mano de su hija, sintiendo que era su momento de unirse. Entonces, vamos a luchar, dijo Clara, su voz resonando con determinación. Justo en ese momento, el hombre robusto giró su mirada hacia ellas, gritando, «¡No se muevan!». Clara sintió la presión en su pecho. El miedo apretaba. Era una lucha de poder que parecía interminable. La multitud retrocedía y de repente las luces de la policía comenzaron a parpadear en la distancia. Una chispa de esperanza se encendió lentamente. «¡Valeria!», gritó Clara, tratando de enfocar la atención de su hija. «Necesitamos salir de aquí». En un instante que parecía una eternidad, un sonido de sirenas resonó en la playa. Los autos de la policía se acercaban, las luces reflejando el caos de la escena. Clara, uniendo fuerzas con Valeria, empezó a avanzar hacia la multitud. «¡Deténganse!», gritó uno de los agentes, y Clara sintió una mezcla de alivio y ansiedad. El hombre armado cayó de rodillas, entregándose. Clara respiró hondo, su corazón aún latiendo con fuerza. La verdad estaba volviendo a la superficie, y aunque el camino era incierto, había una nueva oportunidad. Entre las sombras del caos, Valeria miró a su madre y sonrió, una sonrisa llena de lágrimas y esperanza. «Lo lograremos, mamá. Juntos». Clara sintió que el mundo se deshacía de una carga pesada. La ambulancia comenzó a llegar. Mientras los agentes comenzaban a tomar el control de la situación, Clara sintió cómo su vida resurgía como un nuevo amanecer. La vida nunca volvería a ser igual, pero al final, juntas, enfrentarían cualquier tormenta. Mientras caminaban, aún temerosas, pero invencibles, Clara se quedó mirando el horizonte, preguntándose en silencio qué nuevas lecciones les depararía el futuro. Pero esto lo sabían. Juntas, todo era posible. Si te ha dejado este final con el corazón en la mano, tenemos más historias que no querrás perderte. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para seguir disfrutando este tipo de relatos. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer el desenlace. Tus comentarios